dirigirme a través de estos medios para poder nosotros meditar en lo que corresponde a través de la palabra. Tenemos en cuenta de que los días son más cortos, los días son más pequeños, día con día como que la vida se nos está yendo. Déjeme hacerles saber de que siempre hay un antes y un después. ¿Qué es el antes y qué es el después? Así es de que vamos a entrar en materia, conferencias de crecimiento. Como les decía hace un momento, siempre hay un antes y un después. El antes de que sucediera lo que está pasando en este momento, cómo era nuestra vida cristiana, cómo era nuestra rutina, cómo era nuestro diario vivir. Y el después, ¿cómo será? Después de que nosotros ya hayamos regresado a la iglesia, que hayamos pasado un tiempo ya no de cuarentena, sino de ochentena. Estamos llegando a ya varios días en los cuales pues, no tenemos oportunidad de reunirnos, pero tenemos en cuenta de que hay un antes y un después. ¿Qué va a ser el después cuando ya nosotros estemos reunidos? ¿Qué habremos aprovechado? ¿Qué es lo que Dios habrá puesto en nuestros corazones durante todo este tiempo? Así es de que quiera el Señor de que en este momento que tenemos de estar en casa, déjeme decirle de que no es tan cómodo el hecho de estar queriendo meditar en las cosas del Señor y vivir una vida holgada como la que estamos viviendo. El hecho de transmitir estos estudios, hermano, hermana, amigo, déjeme decirle de que no es nada agradable en el aspecto de que pues esto no reemplaza nuestras reuniones en la iglesia, nuestra convivencia como hermanos. Y por lo visto pues no somos youtubers, instagramers o ¿cómo puedo decirle? Eruditos en el Facebook a manera de transmitir estos programas de esta manera. Quiera el Señor de que pronto nos podamos reunir. Por el momento tenemos nosotros advertencias de que tenemos que tener más precaución, digamos más que nunca, porque si ya nos aguantamos 7, 8 semanas, ¿qué tanto más habrá de pasar? Nuestro hermano Arsenio hacía relevancia ayer de que los tiempos vienen más difíciles y eso es bien verídico, hermanos. Los tiempos tal vez no sean para mejoría, tal vez vengan tiempos un poquito más severos, pero tenemos la convicción de que en el Señor nosotros tendremos paciencia, pero ante todo tendremos obediencia. Así de que obedezcamos a las autoridades, obedezcamos a lo que el Señor dice en nuestro corazón y hagamos lo mejor posible para mantenernos nosotros saludables, a manera de estar siempre con buen ánimo, con buen espíritu, con buena intención, con buena voluntad de que a través de estos medios pues, nos podamos reunir. Hermanos, para mí una vez más un privilegio. Me gustaría de que para dar inicio a este estudio vengamos en palabras de oración, para que este estudio sea un estudio en el cual podamos tener nosotros entendimiento de su palabra y que podamos atesorar en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, lo que Dios quiera que nosotros guardemos y pongamos en práctica. Oramos. Excelentísimo Padre que estás en gloria, muchas gracias le damos en esta preciosa tarde. Muchas gracias por esta oportunidad que nos permite, Señor, una vez más de poder dirigirnos a su pueblo a través de estos medios. Padre bendito, tenemos necesidad de usted, tenemos necesidad de su palabra, tenemos necesidad de aprender, tenemos necesidad, Padre bendito, de ocupar nuestra vida espiritual en lo que a usted le agrada. Permita, Padre, que en esta tarde, en esta noche, por decirlo así, tengamos un momento, amén, un momento agradable, un momento en el que podamos aprender no simplemente para llenar nuestras alforjas, Señor bendito, de conocimiento, sino para poder nosotros saber a qué es lo que tenemos que obedecer. Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, ministra el corazón de cada uno de los oyentes que estarán pendientes de este estudio, como de igual manera, Señor, deme oportunidad de poder desglosar este estudio en el cual yo mismo, Señor, pueda aprender más y más de usted. En el nombre de Cristo Jesús, en sus manos ponemos este momento. Glorifíquese, Señor, a través de ello y que la compañía de su Santo Espíritu, Señor, se pasee por todos los lugares donde este estudio será impartido. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más, Dios les bendiga. Un privilegio más. Tenemos nosotros muchas cosas que abarcar en este estudio, así es de que preparémonos porque vamos a estar hablando acerca de lo que está sucediendo en nuestro panorama bíblico. Hemos quedado en medio de la Biblia. Hemos quedado en el último profeta que fue Malaquías. La semana pasada estudiábamos acerca de él, qué es lo que nos dejó Malaquías, qué es lo que nos hablaba, algo muy serio que estuvimos tocando con respecto
al divorcio que estaban teniendo los sacerdotes como también los del pueblo de Israel, en el que ellos pues estaban dejando a un lado sus esposas por irse con mujeres extranjeras, mujeres que adoraban otros dioses. Entonces teníamos nosotros un estudio bastante directo, bastante difícil de tratar, pero a la vez en mi corazón hay algo de que podemos aprender que Malaquías no simplemente habla acerca del diezmo, de ofrendas, sino que habla también de nuestras relaciones personales como familia. Así de que hoy estamos en esta etapa de los 400 años de silencio y para ello vamos a venir a unas imágenes en las que vamos a estar compartiendo los 400 años de silencio. Podemos decir, bueno, 400 años de silencio en el que Dios ya no habló ni por el Urim, Purim, ni por los profetas, ni por nadie, o sea, de que Dios quedó en silencio. Entendíamos nosotros, hermanos, de que Dios estaba enojado. Primero porque su pueblo ya había sido cautivo. Los babilonios se los habían llevado, los asirios se llevaron a los israelitas, los babilonios se llevaron a los de la tribu de Judá. Entonces, podríamos entender de que el pueblo ya ha sido esclavizado, ya ha sido suprimido. Y cuando ya vienen del exilio, ya vienen con todo el ánimo de restaurarse, de dedicar alabanza al Señor, venir al templo, construir los muros, reedificar. El pueblo venían con cositas de que no tenían mucho agrado delante de las cosas de Dios. Entonces fue cuando ellos vinieron a ser reprimidos una vez más, compungidos a través de la palabra que el sacerdote Esdras les venía a recalcar. Y de allí es donde nosotros vamos a ir tomando parte en este estudio. Les suplico en el nombre del Señor de que tenga la oportunidad de escribir lo que tenga que escribir. Hermanos, este estudio promete ser bastante histórico, un estudio donde usted y yo vamos a aprender, vamos a guardar cierto conocimiento que sucedió entre los años, esos 400 años, en lo que vino a suceder algo muy, pero muy maravilloso. Así es de que vamos a ir arrancando con esto porque el tiempo, como ustedes saben, siempre es bien escaso, por alguna razón. Pero que Dios nos ayude. Amén. Leemos. Para ello vamos a basarnos en una porción bíblica. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31, dice así. Pero estas, hablando de la palabra de Dios, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En este lema nos vamos a centrar nosotros como iglesia, como personas que ya hemos tenido una Biblia en nuestra mano y que hemos leído o no hemos leído esta porción. Así es de que tengamos en cuenta de que la palabra de Dios siempre ha estado. El silencio de Él fue 400 años de silencio, pero venían a formarse cosas que sucedieron en ese lapso de tiempo en el que nos da la oportunidad de saber de que Dios nunca nos ha desamparado. Así de que leemos a través de nuestro panorama bíblico, tenemos una anécdota, tenemos una lectura, tenemos bastante conocimiento a través de ello en lo que dice 400 años de silencio. Después de la última profecía de Malaquías, ¿se acuerdan del personaje con el que meditamos la semana pasada? No se volvió a escuchar ni una sola palabra de Dios. Durante este tiempo, el mundo conocido estaba dominado por los imperios griego y romano. Dos imperios, griego y romano. Los griegos primero, después los romanos. Pero ellos ya venían de ser esclavizados y suprimidos ¿por quiénes? Por los babilonios, venían a ser por todos esos imperios. Los egipcios vinieron también a llevarlos para allá y para acá, el imperio medo-persa, que fue muy grande, lo que leíamos y entendíamos 2 semanas atrás, en la que ahora le toca al imperio griego, tomar posición y mire lo que va a pasar. Dice, quienes sucesivamente ejercieron su dominio en el Medio Oriente, aún durante este tiempo calamitoso, mire qué importante esto, los judíos lograron retener intacta su identidad nacional y su religión, mediante la cual adoraban a un solo Dios, el Señor, Dios de Israel, Dios de Abraham y Dios de Jacob. Interesante este dato. ¿Por qué? Porque cuando ellos, lo que ha tenido el pueblo de Israel de que mientras todo está bien, ellos tienden a confiarse, a enfriarse, a apartarse, a hacer cosas que no le gustan a Dios, mientras las cosas están bien. Pero cuando las cosas van mal, cuando ya vienen a ser suprimidos, Dios siempre se ha encargado de que haya un martillo que les haga saber a dónde ellos pertenecen, que les haga entender de que al Dios que ellos tienen que adorar, que sus rebeliones, que sus irreverencias, que sus pecados los van a pagar, porque la consecuencia de la desobediencia siempre hay una falta a la cual Dios cobrará
cobrará esa falta. Siempre Dios cobrará a través del castigo. El castigo no muy agradable, mire, Dios de muchas maneras. El pueblo de Israel se empezaba a rebelar inmediatamente de la manera como él empezó a obrar, como que les mandó la primer limpieza dental en la historia. Puede decir, hermano Samuel, ¿cuál es la primera limpieza dental si no habían dentistas? Sí, mandó una hambruna a la tierra, en la cual la desobediencia del pueblo, la tierra se seca, la tierra deja de producir, tal vez como lo que estará pasando en este momento, hermanos, lo que decía nuestro hermano Arsenio. Mire, el tiempo es para que nos preparemos. ¿Por qué? Porque ahorita sí, el abastecimiento que tenemos desde hace muchos años todavía está, ya casi están baleando, pero todavía hay. Llegará tiempo donde ni con la mejor cantidad de dinero que uno tenga podrá comprar las cosas de primera necesidad. Entonces tenga en cuenta de que lo que está pasando es porque Dios lo permite. Al pueblo de Israel siempre le han sucedido cosas así, en la cual han llegado a la calamidad, a la pobreza, a la esclavitud, a muchas cosas. ¿Por qué? Por la desobediencia. Pero en este caso hay algo muy peculiar. Ellos están siendo gobernados ahora por el imperio griego, pero tienen algo muy singular de que a través de eso que están oprimidos por ellos mantienen su identidad. Ellos siguen adorando a Dios, ellos siguen buscando de Dios en lo que, como que ya han aprendido una leccioncita en lo que han vivido anteriormente. Así de que vamos a ir viendo nosotros de que aquí vienen a pasar muchas cosas bien, pero bien significativas. Mire, en los 400 años de silencio, como también, esta es una notita ahí de que póngala en sus apuntes, los 400 años de silencio también se le llama periodo intertestamentario. Periodo intertestamentario en el cual antes de que viniera el Nuevo Testamento. Antes de que viniera el Nuevo Testamento. Biblia, no había Biblia, pero habían escritos. Mire lo que pasó aquí. En el siglo IV, el silencio en cuanto a la profecía. O sea, el siglo IV antes de nuestro Señor Jesucristo, los 400 años, ya no habló ningún profeta. Un silencio en el cual Dios estaba a disgusto, Dios estaba molesto. Dios, mire, las palabras que leíamos la semana pasada en Malaquías capítulo 2, palabras fuertes, palabras que hace entender, como el escritor lo pone, lo plasma, de que Dios está enojado. Entonces, cuando Dios está enojado, el silencio de Dios, hay una alabanza que entonamos en la iglesia, que cuando Él está en silencio es porque Él está orando. Y tenemos en cuenta de que sí, no está sucediendo nada relevante en ese momento, pero Dios está obrando, Él está moviendo piezas a manera de que un evento maravilloso vendrá después de eso. ¿Por qué? Porque cuando hay una sed, cuando hay una sequedad, ¿cómo espera uno la lluvia? ¿Cómo espera de que venga ese momento de refresco, esa brisa de que trae refresco, ese sereno que viene a refrescar ese calor? Entonces el pueblo de Israel está teniendo esa necesidad. Esos 400 años, mire lo que va a pasar. Es un periodo de silencio en el cual hay una transición que determinó la formación de la Biblia. Y es de aquí donde nosotros vamos a ir tomándole forma a esta intervención. Mire, también se realizaron tareas para la formación de la Biblia. O sea que hay formación y tareas para la formación. En la cual ya entendimos de que como no había ningún profeta que hablara, pero había algo muy, pero muy especial. Mire, en el año 333, antes de nuestro Señor Jesucristo, Siria cayó bajo el poder de Alejandro el Grande. Otro nombrecito ahí que anótelo, porque son personajes que Dios ocupa para que su pueblo entre en razón. Alejandro el Grande dice, al dividirse el imperio de Judea sufrió nuevamente. Llegó a estar dominada primero por los sirios, luego por Egipto, bajo los Ptolomeos. Durante este periodo, gran número de judíos se establecieron en Egipto. Y aquí viene algo muy importante. Y la traducción griega del Antiguo Testamento. La traducción griega del Antiguo Testamento. Mire, conocida como la Septuaginta. Números romanos LXX 70. Se llevó a cabo en el año 285 antes de nuestro Señor Jesucristo. En año 98 antes de nuestro Señor Jesucristo, Judea fue conquistada por Antíoco el Grande. O sea que aquí viene a dos imperios. Está el imperio griego y el imperio romano. Así de que vamos a entender de que Alejandro el Grande de parte de los griegos y aquí viene Antíoco después de parte de los romanos. Pero aquí en esta parte de la Septuaginta los vamos a dividir a manera de que
vamos a dejar un momento el periodo de 400 años de silencio y nos vamos a ir adelante hasta unos 500, 600 años después de nuestro Señor Jesucristo. Así de que no se me vaya a confundir, por favor, porque aquí hay un lapso de tiempo en el que se nos es importante de que nosotros nos detengamos ahí y veamos la historia de la Biblia, la historia, a cómo se empezó a originar la Biblia y bajo qué condición estaba el pueblo de Israel para que esto llegase a suceder. Dice, quedamos por Antíoco el Grande, dice, cerca de 110 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Después de una sangrienta batalla, Antíoco Epífanes, mire este candidato, mire este personaje, tomó Palestina para sí. O sea, los israelitas los tomó para sí. Ok, este es mi trofeo, me los quedo. Dice, en año 170 a.C., Antíoco saqueó a Jerusalén, profanó el templo, esclavizó a muchos de los habitantes. En el año 168 a.C., sacrificó una puerca en el altar y erigió el templo de Júpiter. Prohibió el culto del templo y obligó a la población judía a comer carne de cerdo. Para el pueblo judío, hermano, comer carne de cerdo es una abominación. Ellos se basan bien a la ley, a la Torá, en el Levítico, donde prohíbe comer la carne de cerdo. Y con ser así, la carne de cerdo, o sea, los cerdos por sí, sacrificar un animal que no era un animal sagrado. Para los judíos, sacrificar y comer carne, un cordero, una oveja, y sacrificar un cerdo para ellos era algo fuera de contexto, algo de que si algo había que ser abominable para el pueblo judío, como para delante de los ojos de Dios, era eso. Entonces, seguimos más adelante en la historia porque esto apremia. Mire, ahí vemos a Alejandro el Grande. Este caballero suprimió al pueblo judío, lo llevó para allá y para acá, pero hubo algo muy peculiar de que les permitió conservar su fe, en el cual pues no se metan con la religión de ellos, con tal de que ellos den tributo, con tal de que ellos paguen impuestos, con tal de que ellos obedezcan a las leyes, con tal de que ellos se comporten. Entonces no pasa nada, siguen siendo una colonia griega. El imperio griego se expandió, ellos conquistaron todo Babilonia, conquistaron Egipto, conquistaron parte de todo lo que es Asiria, todo eso lo vinieron a conquistar ellos, se apoderaron de ellos. Más adelante vamos a ver un mapa para ubicarnos en ello, pero sigamos leyendo. Dice, estos abusos, o sea, hablando de profanar el templo, provocaron la revuelta de los macabeos, una historia de que está allí. Una historia muy importante, una historia de que hay literatura con respecto a ello. Dice que es una de las páginas más heroicas de la historia judía. Los macabeos eran unos judíos que agarraron armas, hermano, y empezaron a luchar por sus derechos y a reconquistar Israel. Entonces, dice en año 165 a.C., Judas Macabeo, entre paréntesis Martillo, era su seudónimo en hebreo, logró apoderarse de Jerusalén y purificó y reedificó el templo. Más adelante vino una guerra civil a la cual puso término a la conquista romana de Judea y de Jerusalén por Pompeo en el año 63 a.C. Entonces aquí viene Herodes, quien fue nombrado rey de los judíos en el año 40 a.C. Se va dando cuenta que ya vamos llegando a la etapa cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir. 40 añitos nos hacen falta aquí, desde donde nos vamos a quedar. Dice, Herodes era rey de Judea cuando nació Jesucristo. Bueno, leímos un poquito de historia, ahora nos vamos a ir al tiempo, al espacio, en el cual tenemos nosotros que entender de que en el tiempo y en el espacio hay unas oportunidades aquí en las que vamos a tener en cuenta nosotros, hermanos, de que la región de que el pueblo de Israel, la región en la cual ellos habían sido esclavizados, oprimidos, tenía mucho que ver en ello. Mire, aquí en esta etapa, antes de que viniesen esos 400 años de silencio, sucedió algo. Esdras, que era bien aliado con Nehemías, época en la cual venía a ser Malaquías también, en esa época, en los últimos profetas, los últimos sacerdotes, Esdras hizo algo muy importante. ¿Se acuerdan de que él trajo al pueblo, mientras estaban edificando el muro, mientras estaban reedificando el templo, él quiso poner en orden la palabra de Dios y les hacía entender al pueblo en lo que habían fallado, en lo que habían faltado? Entonces él viene y empieza a recopilar todos los escritos del Antiguo Testamento. En ese momento no tenemos la palabra Antiguo Testamento, sino la palabra divina de Dios, en la cual vamos a entender nosotros de que Esdras hizo algo muy importante. Esdras es el precursor del primer canon bíblico, podemos llamarlo así.
el precursor del primer canon bíblico. Canon, la palabra canon significa vara de medir, una vara en la cual él iba a medir entre tiempos, entre escala, en qué peso tenía la palabra de Dios, la palabra de Jehová, la palabra en la cual él iba a tener que recopilar todas esas historias, por decir así. Vamos a ir más adelante para que tengamos una idea más clara de ello. Esdras vino a componer, a dividir lo que es la ley, como lo entendemos, la Torá, como también los profetas anteriores, también los profetas menores, como también los escritos libros poéticos, los salmos, proverbios, Job, también los 5 rollos como Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Entonces libros históricos como Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, todo así. Entonces Esdras, muy sabio, Dios lo usó para que pudiese interpretar la palabra, pudiese ordenar la palabra. Él empezó a ser como un erudito de la palabra de Dios, un fiel estudiante, un organizador en el cual le iba a venir a dar puesto a la literatura que hoy en día tenemos. Mire, en el Antiguo Testamento, como hablaba hace un momento, lo que conforma el Pentateuco, los libros históricos, libros poéticos, un poco más desglosado, en el cual Esdras fue el encargado. Él dejó ese legado. Pero nos vamos a ir más adelante. Vamos a entender de que Alejandro el Grande pasó a ser historia y viene a ser un sucesor de él, viene a tomar parte, en el cual este caballero, ya vamos a ver el nombre de quién es, tenía una curiosidad. Mire, el imperio griego tenía una peculiaridad en el cual ellos eran bien dados al conocimiento, eran bien dados al saber, eran bien dados a la ciencia, todo lo que es de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, astrología, ellos a la medicina, ellos ya empezaban a tener bastante conocimiento junto con el conocimiento de los egipcios. En esa época comenzaba a moverse todo aquello de las operaciones, las cirugías, de la medicina, hacerse conocimiento. Era una fiebre, una sed de conocer, de conocer, de conocer, de conocer más. Una fiebre que deberíamos de tener usted y yo por conocer más de la Biblia. Entonces, quiera Dios de que un espíritu así venga y que nos dote de una necesidad y una sed de aprender y aprender. Tenemos nosotros una tarea pendiente, no se nos ha olvidado. Antes de que comenzáramos las clases dominicales, teníamos un tratado nosotros, un convenio de aprendernos los 66 libros de la Biblia. Así de que, por si se le ha olvidado, déjeme hacer ese breve recordatorio. Porque quiera el Señor que cuando regresemos, como les decía hace un momento, un antes y un después, qué maravilloso sería de que nos paremos con todo de nuevo y decir, aquí están los 66 libros de la Biblia. Me los aprendí de memoria. Tal vez no todo lo que dice la Biblia, pero por lo menos un arranque, un comienzo. Nos aprendimos los 66 libros. Ya podemos desglosar los tiempos de la Torá, los tiempos históricos, los tiempos poéticos y así. Maravilloso sería de que pudiésemos nosotros compartir mutuamente. Esto es lo que hicimos mientras estuvimos en ochentena. ¿Qué le parece? 66 libros tiene la Biblia, entonces tenemos 80 días para que nos aprendamos uno por lo menos de memoria. El nombre. Hermano Samuel, ¿y para qué nos sirve aprendernos un libro de memoria? Mire, fíjese que a mí le voy a contar algo, un chismecito. Cuando recién Dios me reconcilió, tenía aquello de que iba a la iglesia y donde decía, vamos a leer el libro de Esdras, el libro de Crónicas, el libro de los Salmos. Yo no quería abrir la Biblia, ¿por qué? Porque yo no sabía dónde estaban. Honestamente, sí se le digo, me da pena decirlo, pero no sabía dónde estaban. Y me hacía como el que sí, ya sabía que ya había escuchado eso, que ya lo había leído. Pero en realidad no sabía a dónde foguear. Mire, andaba buscando los Salmos allá donde está Apocalipsis. O andaba buscando Génesis, por decir así, en los Salmos. Entonces cuando decían, vamos a entrar al Nuevo Testamento, no, pues ese libro no lo traje yo. Y así le digo porque eso sucede. Sería un poquito difícil tener 15, 20 años congregándonos y no saber dónde se encuentran esos libros. Así de que, ¿qué le parece si retomamos otra vez esa tarea que tenemos pendiente y nos aprendemos los 66 libros de la Biblia, en la cual pues, va a ser de mucha, mucha bendición? Los griegos tenían esa sed de aprender, sed de conocer, sed de saber más, sabe que el conocimiento es poder. Todo el conocimiento sano, como también conocimiento no sano. Ahí estábamos hablando de Salomón el otro día, la sabiduría de la que él contaba, sabiduría de lo alto y sabiduría de la tierra. Así es de que eso genera poder, pero vamos más adelante. Mire, lo que le decía que en la época de los griegos había esa necesidad, esa hambre, esa ansiedad de conocer de todo.
astrología, ciencia, literatura. Mire, viene a suceder de que en esa época se vienen a constituir, por decir así, las primeras universidades, donde el pueblo, por decir así, los griegos, el imperio griego, tenía personas de todos lados, por decir así, un Estados Unidos de Norteamérica en este tiempo, donde tenemos personas de la India, de China, de Japón, de Alemania, de Francia, de Italia. Aquí en este país, donde imagínense tantos cerebros, tanto conocimiento, cuánto poder hay en medicina, en tecnología, en ciencia, en este país. Entonces, Grecia, por decirlo, los griegos eran así, tenían ese poder y constituyeron las primeras universidades, por decir así, las primeras universidades donde había aquel va y ven de conocimiento, de palabra. Resulta ser de que hay un personaje de que se había dado cuenta que entre ellos estaba el pueblo judío, en el cual él construyó una biblioteca inmensa, se puede decir de que era una de las maravillas del mundo en ese tiempo. Una biblioteca, se llamaba Ptolomeo II, primero o segundo, en el año 250 a.C., en el cual él dijo, después de que había construido esa biblioteca, le dijo al director de la biblioteca, ¿por qué es que no tenemos escritos judíos? Entonces él le contestó, bueno, porque nosotros no entendemos hebreo, no entendemos arameo. Entonces vino él y ordenó que se tradujesen los escritos de Esdras, se tradujesen al griego. Entonces aquí donde usted y yo a veces nos hallamos un poquito amarrados. Bueno, ¿y por qué es que tanto usan la palabra griego? ¿Por qué es que tanto usan la palabra griego? Si la palabra griego nosotros no sabemos de griego, pero tenemos en cuenta, hermano, amigo, de que ese tiempo era predominado por el imperio griego, donde ellos hablaban hebreo, hablaban arameo, pero también estaban impuestos bajo la ley a hablar y escribir el griego, en el cual el griego era el lenguaje nacional, por decir así, que en Estados Unidos es el inglés. Pero resulta ser de que nosotros hablamos español y a veces se nos hace difícil entender un poquito del inglés o hablar del inglés, como le puede suceder a nuestros muchachos hoy en día. Mire, es una cultura que se está mezclando. ¿Se ha fijado de que ellos entienden bien el inglés, pero el español les hace difícil entenderlo? Aquí estaba viendo esta discrepancia de lenguajes, en la cual a Ptolomeo se le hacía interesante de que los escritos judíos se tradujesen. ¿Por qué? Porque como ya entendimos de que se les fue permitido guardar sus costumbres, sus raíces, su religión, entonces él mandó a de que se tradujesen los escritos griegos, los escritos hebreos al griego. Y es aquí donde nace la palabra en la que nosotros nos basamos, la Septuaginta. Me interesa, no sé por qué estoy emocionado si la historia como que la pasaba con 5 o 6, con lo justo. Cuando estaba en la escuela, hermanos, historia, como que me dormía. Porque historia, ¿qué tiene que ver la historia conmigo? ¿Qué me beneficia la historia? Déjeme hacerle entender, hermano, de que la historia del pueblo de Dios es interesante para que nosotros la aprendamos. Porque si algo es digno de seguir y digno de no seguir, es la historia del pueblo de Israel. Mire, ellos han hecho cosas tan aberrantes de que les ha causado castigo. Esas palabras están escritas para que usted y yo no las hagamos. Como también las cosas que hicieron, que fueron graciosas delante de Dios, que le causaron gracia, para que nosotros las imitemos, para que nosotros las hagamos. Entonces, Ptolomeo se le ocurrió de que la Septuaginta se escribiese en griego. Y aquí él mandó, dice, a los líderes religiosos que estaban en el momento, de que buscase 6 de cada tribu de Israel, 6 de las 12 tribus de Israel, que hace 72 personas, en la cual en 72 días ellos iban a traducir los escritos hebreos. Los escritos hebreos los iban a traducir al griego. ¿En cuál griego? En el griego común, en el griego del pueblo, el griego popular, que en aquella época era el koiné. Griego koiné era el lenguaje popular, el lenguaje más común, el lenguaje sencillo, el lenguaje, así como el lenguaje, el español el suyo y el mío. Nosotros nos comunicamos y a veces cuando venimos con palabras bien rebuscadas, que de dónde las sacamos, como que nos sentimos un poquito incómodos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar así como estamos hablando en este momento, de tú a tú, en el cual no hay diferencia de lenguaje, donde tal vez hay unas palabras que hay discrepancia, en el cual, como sabemos bastante de diferentes nacionalidades, pero sí nos llevamos bien porque hablamos el mismo idioma.
Entonces, qué bonito es que en el griego, todos hablan griego, entienden griego, pero que el pueblo que está siendo subyugado, el pueblo judío, que entienda griego, pero que tenga sus palabras también en arameo. Arameo, hermano, era el lenguaje común, por decir, el koiné era el lenguaje del pueblo del griego. El arameo era el hebreo, pero el hebreo del pueblo, o sea, no tan rebuscado. Entonces aquí hay dos palabras. Arameo es, por decir, la resaca del hebreo, así como el lenguaje del populacho. Y el koiné es el lenguaje del griego más bajito, menos rebuscado, entonces nos entendemos. Cuando nosotros hacemos referencia, que en la Biblia misma nos da a entender, de que así como está escrito en el griego se da a entender, hermano, hermana, amigo, de que era un idioma, un lenguaje rico en expresión, donde una palabra griega como podía decir una sola cosa, como podía decir muchas. Entonces, de aquí donde es necesario de que nosotros entendamos de que cuando nosotros tenemos diferencias en discernir la palabra, en traducción de la palabra, se nos es necesario ir al griego. ¿Qué es lo que dice el griego? ¿Por qué? Porque el griego es el primer lenguaje donde se extrajo la Biblia del hebreo, o sea, del hebreo primero llegó al griego, o sea que pasó un filtro. Ya cuando venimos a llegar hasta el español y cuántos idiomas más se ha traducido la palabra de Dios, ya tenemos esa diferencia de que por qué esta Biblia, tal versión dice esto y la que estamos leyendo dice lo otro. Entonces vamos a entender por qué. Que el tiempito va deprisa, así es de que veamos el tiempo. En el imperio griego, como decía hace un momento, estaba gobernado de esta manera, donde había este lugar, Alejandría, eso es en Egipto. Hace un par de días estábamos hablando de un personaje, Simón de Cirene, de que era de esta región de aquí, de Egipto, de Libia, actual Libia, en el cual andaba cuando Jesucristo fue crucificado. Pero no vamos a ir por ahí, ¿por qué? Porque queremos mantenernos estos 400 años en lo que está pasando. Mire, Jesucristo todavía no ha venido. Jesucristo todavía falta para que venga, pero en esos 400 años está pasando algo muy, pero muy significativo, en el que tenemos nosotros que entender de que en esos 400 años, en ese tiempo en el que el pueblo fue esclavizado, había diserción de entendimiento, de palabras, pero había algo muy importante. Mire, en el imperio griego estaba dividido en cuatro regiones después, donde Casandro conquistó la época de Grecia. Él gobernaba en la época, en la región de Grecia. Luego estaba Lisimaco, en lo que puede ver en el croquis de no verde, de que gobernaba esa región. Lo púrpura, lo violeta, que es la región de Egipto, en la cual allí fue Ptolomeo quien gobernaba, del personaje que estamos hablando, si fue Ptolomeo I, Ptolomeo II, en el cual de ahí podemos ver de que Éfeso, todo Jerusalén, todo Israel, parte de Egipto y Libia era la región en que él gobernaba. Pero todas estas regiones hablaban el mismo idioma, lo que era el hebreo. Vamos más adelante. Ahora viene el Imperio Romano. El Imperio Romano, hablábamos de Antíoco. Antíoco fue el que derrotó al Imperio griego y viene el Imperio Romano en este momento. Mire, hay un lugarcito aquí, Cartago. Tomemos bien en cuenta que este lugar es muy importante. Y recuerdan ustedes, hay una palabra que dice, y me serás testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del mundo. Antes, confines de la tierra. Antes se creía de que el mundo simplemente era toda la región de esta región aquí, de Macedonia, de Galacia, de Siria, Egipto, Libia, y el confín del mundo, el final del mundo, le llamaban a ellos aquí, fuera de España. Esa era la ideología que ellos tenían, de que el mundo era quizás cuadrado o plano, de que hasta ahí llegaba, ahí se terminaba el mundo. Entonces, toda esta región era la que era gobernada por los romanos en este momento. Y entonces, ¿qué vienen a hacer los romanos? Lo mismo que estaban haciendo estos grupos subversivos de ISIS hace un poco de tiempo, en los cuales andaban destruyendo la historia. Todo el patrimonio histórico, la riqueza cultural, la empezaron a destruir. Entonces los romanos empezaron a destruir todo lo bonito que los griegos habían construido, ellos empezaron a destruir. Y una de las cosas dolorosamente que destruyeron fue la biblioteca de Alejandría, allí donde estaban los escritos que Ptolomeo mandó a traducir del hebreo al griego. Entonces puede entender de que se ha perdido tanto conocimiento, tanta literatura en esas guerras que hubieron, esas conquistas en las cuales allí donde se nos hace a nosotros necesario entender de que la Biblia, la palabra de Dios, ha sufrido bastante
¿cómo le puedo decir? Tragedias, en la cual a veces hay palabras de que se nos cuesta entenderlas. ¿Por qué? Porque vienen de varias traducciones. Y vamos más adelante. En este periodo, cuando el Imperio Romano ya tiene posesión, pero todavía hablan el mismo lenguaje. O sea, los griegos ya están fuera, pero ha quedado el lenguaje en el cual, vamos a leer un poquito, dice, llegó la época del helenismo. Dice que el helenismo, el periodo helenístico, una religión filosófica, de filosofía, perdón, y ciencia. Dice, el helenismo se caracterizó por el hecho de que se borraron las fronteras entre los distintos países y culturas. Anteriormente, los griegos, romanos, egipcios y babilonios, como sirios y persas, habían adorado a sus dioses dentro de lo que se suele llamar religión de un estado nacional. Ahora las distintas culturas se mezclan en un crisol de ideas religiosas, filosóficas y científicas. ¿Qué queremos decir con ello? De que la religión, hay un problemita aquí de que lo que cree uno no lo cree el otro, y hay religiones que no van, como en este momento. ¿Cuántas religiones van y cuántas vienen, en lo cual es necesario tener un margen? ¿Qué palabra nosotros nos dirigimos? ¿A qué palabra nos aferramos? ¿A qué palabra nosotros nos mantenemos fieles, como el pueblo de Israel? Ellos se mantuvieron en su religión, en la cual todo eso les ha llevado a marcar historia en la vida. Entonces aquí va a suceder algo muy, pero muy peculiar. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, nos vamos a adelantar un poquito, Él le tocó encontrarse con una cultura como la cultura nuestra hoy en día, en la que nuestros hijos, ellos hablan inglés, pero entienden un poquito de español. Entonces el pueblo judío, ellos estaban gobernados por los romanos, en los cuales habían sido sometidos al idioma hebreo, perdón, al griego, y entonces a él se le hacía necesario tanto tomar escritos del hebreo como arameo, hablarle al pueblo en arameo como el hebreo natural, como también hacer tomas del griego. ¿De dónde? De la Septuaginta. La Septuaginta, donde decíamos de que eran 70 personajes que tradujeron. La Biblia, la palabra de Dios no se llamaba Biblia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo va a tener que tratar con su pueblo, tanto como en arameo, como en hebreo, como palabras griegas en ese momento. Entonces, aquí es donde vamos viendo de que la Biblia va teniendo sus filtros, en los que vamos a entender nosotros qué es lo que va a dar. Mire lo que sucedió aquí. El Imperio Romano, estaba en poder, era el imperio universal. Todo lo que vimos en el mapa anterior se creía de que ese era el mundo entero. Entonces, el Imperio Romano, por una revelación, por una epifanía, no vamos a juzgar por qué, pero ellos se cristianizaron, se hicieron religiosos, en lo cual pues para ellos la cruz era, ya había pasado la época de nuestro Señor Jesucristo y todo eso estaba en esa época, donde la cruz era el símbolo de miedo, donde la cruz era prácticamente lo máximo. Entonces, por cuestiones de poder, tal vez usted tenga que leer más detenidamente qué es lo que pasó con el Imperio Romano en esa época, no vamos a juzgar qué fue, pero sucedió algo. En el año 323, Constantino, ¿sí ha oído una bomba, o como decía el dicho, el obispo de Constantinopla está constantinopolizado, el buen de Constantinopla, esa es trabalengua. Él en el año 323, antes de nuestro Señor Jesucristo, vino a pasar algo con él, en el que nosotros decimos de que se cristianizaron. Pero en ese momento empezaron a salir otras ideas, empezaron a salir los gnósticos. Los gnósticos vienen a tener ideas así como de la época del rey Salomón, donde la escuadra, el compás, la arquitectura, la ciencia, la astrología, en lo cual ellos estaban metiendo ideología que quería borrar la historia judía, los escritos hebreos, lo que es la Septuaginta, y empezaban a ver evangelios de aquí para allá. En ese momento ya había, recuerde que nos hicimos un ladito de los 400 años de nuestro Señor Jesucristo, perdón, de silencio, y ya venimos a la época ya pasando cuando nuestro Señor Jesucristo ya está por llegar. Entonces, en estos 323 años ya el pueblo romano se cristianiza, se catoliza. Entonces, aquí les decía de que vienen a salir estos gnósticos con otras ideologías, en el cual ellos, ya aquí había, por decir así, conocimiento, perdón, ahí tendría que ser 323 después de Cristo. Pero vamos en algo. Los gnósticos, ellos traían
ideología, traían conocimiento que sobornaba, como que quería borrar la historia cristiana, en lo cual la iglesia empezó a tener seguimiento. Como no los podían apagar, no los podían perder, no los podían borrar de la historia, lo que hicieron es crear literatura, libros apócrifos, en los cuales nosotros vamos a entender de que ellos querían poner ideología en la que no tenía nada que ver. Apócrifo, hermano, quiere decir algo de que es una literatura divina, por decir, o espiritual, en la que no fue aprobada por la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver con la revelación directamente de la palabra de Dios, en la cual en esos evangelios apócrifos nosotros encontramos de que hay 7 evangelios más en la Biblia Nácar Colunga, que es la Biblia católica. Entonces, aquí podemos entender de que como venían evangelios que iban para allá, mire, ya todo el mundo estaba escribiendo, todo el mundo ya estaban saliendo con que la burra de Balaán habló y que vamos a hacer el evangelio de la burra de Balaán. Que por decir el gallo que le cantó a Pedro, pues vamos a hablar de la epístola del gallo que le cantó a Pedro. Entonces, cosas así, que gente que ya empezó a hablar barrabasadas, ¿con qué? Con intención de desmeritar la palabra de Dios, desmeritar lo que en realidad estaba impreso en los libros que Esdras había dejado, que por decir así, la Septuaginta decía. Entonces, aquí ellos vinieron a hacer unas traducciones en las cuales vino a distorsionarse, vino a ser un revoltijo en el cual había necesidad de que hubiese un orden. Entonces dijeron, pues ¿saben qué? Vamos a hacer el Nuevo Testamento, en el cual ellos en esa instancia, mire, un tiempo tan oscuro, tiempo en el cual ellos querían hacer borrar la historia cristiana, querían hacer borrar todo lo que habían aprendido, lo que estaban viendo, cómo el cristianismo se estaba esparciendo. Entonces, pero vamos a ir más adelante y vamos a entender algo muy, pero muy singular. Aquí, hablando ya de la historia de la Biblia, hermanos, aquí nos pasamos un momentito. Acuérdense que tomamos nosotros referencia de la Septuaginta, pero aquí se nos hace necesario a nosotros, para darle un seguimiento a la Biblia, cuáles son los filtros en los que ha pasado, las traducciones que han habido. Mire, el Imperio Romano en esa época, en el siglo IV, año 400, 405, ellos, eso ya estamos hablando después de Cristo, ellos escribieron una Biblia en un lenguaje, en la cual era el lenguaje del pueblo. El lenguaje en latín era el vulgo. Entonces hicieron ellos la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, en la cual estaba escrita en ese idioma, en latín, donde para ellos el lenguaje, por decir, sagrado, el lenguaje único, el lenguaje universal en cuanto a religión, iba a ser el latín. Entonces hicieron eso, miren, para que ya no anden creyendo en esas cosas que están escritas en hebreo, en arameo, en griego, vamos a hacer nosotros la Vulgata Latina. Y esta va a ser la Biblia sagrada, en la cual nadie se puede oponer a ella. ¿Por qué? Porque es sagrada. El latín es el idioma sagrado. Entonces, aquí en el Concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, allí ratificaron el canon actual que estamos hablando del Nuevo Testamento, donde allí solamente ellos creían en 26 libros, donde el Apocalipsis no lo tomaban en cuenta. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis era difícil de entender. Es difícil de entender hoy en día, como no les era difícil a ellos en el pasado, aunque hoy en día el 90% prácticamente del Apocalipsis ya se cumplió, esas profecías ya se están cumpliendo. Entonces, en el año 419, después de nuestro Señor Jesucristo, agregaron al Nuevo Testamento el Apocalipsis. Entonces aquí tenemos de que hay una Biblia universal. ¿Cómo le llaman a la Biblia? La Vulgata Latina. Y mire lo que viene a suceder más adelante. El Imperio Romano se viene a desquebrajar. El Imperio Romano viene a caer en el año 570 después de Cristo, en el siglo V hasta el siglo XI, viene a surgir un nuevo movimiento, los musulmanes y el Islam, en los cuales ellos vinieron a conquistar toda esa región, donde vinieron a implementar los musulmanes del pueblo árabe. Ellos tenían poder adquisitivo, ellos siempre han sido bastante inteligentes, en los cuales ellos viajaban. Dice, hay un relato aquí, dice que Mahoma nace en la Meca en el año 570 después de Cristo, en una familia acomodada. Mire, los musulmanes vienen a salir 500 años después, 600 años después de nuestro Señor Jesucristo, en el cual dice que se dedicaban al comercio. Ellos siempre han tenido esa
singularidad, de que son buenos para los negocios. Entonces viajaban para allá y para acá, de Arabia para allá y para acá, donde los mares alrededor se les era necesario a ellos como puertos de comercio, en el cual allí se encontraba Jerusalén, se encontraba Israel, y ellos vinieron a asentar su religión ¿a dónde? En esa brecha donde está la Franja de Gaza y todo eso, Siria, donde los musulmanes se hicieron fuertes, donde ahora en el mero centro donde debería estar el templo de Dios, ellos han puesto el templo, la mezquita de Omar y todo eso. Entonces los musulmanes vinieron a desquebrajar el imperio romano. Entonces ahora viene a pasar algo. En esa época en que los romanos ya se habían quebrado, y que estaba surgiendo el islamismo bien fuerte, hubieron un grupo llamado los masoretas. Masoretas eran unas personas encargadas de guardar las tradiciones hebreas. Aquí en esta época de los masoretas es donde viene a conocer por primera vez la palabra Jehová. Ellos la agregaron en esos escritos masoréticos, en los cuales ellos venían a hacer recopilación de lo que es el antiguo, por decir así, los escritos de Esdras, que eran en hebreo, en arameo, vinieron a hacer recopilación de lo que es la Septuaginta, vinieron a hacer recopilación de todo eso sagrado del pasado, y ellos lo atesoraron, lo guardaron, lo escondieron. ¿Por qué? Porque estaba haciendo saqueo de que toda la historia, toda la cultura hebrea, judía, la estaban desapareciendo. Pero ellos eran encargados, los masoretas eran encargados de mantener esas traducciones intactas. Mire, aquí hay un pequeño relato donde dice: en el proceso histórico, los masoretas eran escribas judíos a quienes se les confió las escrituras hebreas del Antiguo Testamento aproximadamente 500, 900 años después de Cristo, en el cual ellos desarrollaron un puntilloso sistema para el conteo de la cantidad de las palabras en cada libro de la Biblia, para asegurarse de que se copiaran con exactitud, de acuerdo a la ley judía. Cada rollo en que se hallaran errores se enterraba. Así de fácil. Cuando habían errores en la Biblia, se enterraban. Y eso, entre esos errores, ¿qué errores me imagina usted que puede ser? Los judíos eran tan meticulosos de que en aquel tiempo, como no había imprenta, ellos escribían, si vieron la foto que pusimos hace un momento, que escribían tan detalladamente como un dictado, en el que decían: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ellos escribían así: venían y escribían el principio. Ese era el trabajo de ellos, por eso no les abundaba mucho. Y cuando se equivocaban, ¡y una manchita aquí en esta letra! A enterrar ese libro. ¿Por qué? Porque había tiempo perdido. Pero habían escritos allí de que ellos se encargaron. Mire, de aquí donde vienen las concordancias también, en aquello de que hace referencia al profeta tal, y aquello tan maravilloso en lo cual los masoretas se encargaron de guardar esa tradición. Si a usted le dicen: mire usted, hermano, hermana, usted es bien masoreta, no le vaya a responder: más masoreta será usted. No, masoreta es una persona que se encarga de guardar la tradición, una tradición apostólica, tradición bautista, tradición adventista, tradición lo que sea. Eso es ser un masoreta, alguien celoso de lo que hay que guardar, algo santo, algo divino. Vamos más adelante. Hagamos un breve repaso, ¿qué les parece? Acerca de lo que hemos visto hasta este momento. Ya hablamos mucho, pero se nos hace necesario hacer una pausa y repasemos para que nos acordemos qué es lo que hemos visto hasta este momento. Mire, hablamos de que ya tenemos los rollos de Esdras, tenemos la Septuaginta de la Biblioteca de Alejandría, tenemos la Vulgata latina, los romanos, y ahora tenemos los escritos masoréticos, o sea que ya tenemos componentes suficientes para hacer una Biblia. Entonces una Biblia en la cual podamos entender nosotros de que a dónde queremos llegar. Nuestro Señor Jesucristo a nosotros ha venido a través de la palabra escrita. Entonces aquí tenemos nosotros dónde vienen esas versiones. Mire, de los rollos de Esdras, en hebreo, en arameo, se tradujeron al griego, a la Septuaginta, en el cual eso marcó una gran diferencia, el primer filtro. Luego la Vulgata latina, los romanos. Luego venimos a entender de que los escritos masoréticos, cuando ya fueron conquistados, cuando andaban ya el Islam floreciendo en el Medio Oriente. Entonces vamos a ir más adelante, porque aquí vienen las traducciones, llegando a las traducciones que nosotros hoy tenemos. John Wycliffe, en el año 1330, 1384, después de nuestro Señor Jesucristo, es el primer traductor de la Biblia, en el cual nosotros de aquí vamos a ir teniendo en cuenta de que hay conocimiento. Mire, John Wycliffe era un erudito de la Universidad de Oxford, en el cual él tradujo
de latín al inglés. Y aquí viene a haber un asunto fuerte. ¿Por qué? Porque mire, el latín no lo entendía todo el mundo. El latín simplemente era para ellos y lo pusieron, lo implementaron a la fuerza de que ese era el idioma sagrado. Resulta ser de que aquí habían unas atrocidades en las cuales la Iglesia Universal en ese tiempo estaba haciendo cosas que eran antibíblicas. Antibíblicas en las cuales vamos a entender de que ellos hacían y deshacían, le movían la cascabel a uno. ¿Por qué? Porque como no entendía, no sabía el idioma. Entonces, no sé, a mí cuando tenía unos 6, 7 años todavía me tocó ir a una iglesia en la cual oí hablar al Padrecito en otra lengua. Y eso no entendía yo de que la Biblia ellos la leían en latín. Pero ellos hablaban, la interpretación que le daban la interpretaban en el español. Entonces aquí había, espérenme un momento, ¿cómo es que la Biblia la leen en latín y a mí me dicen otra cosa en español? ¿Qué tan sagrado es eso de que no podemos entender? Aquí entonces los ingleses fueron curiosos. Y este erudito de la Universidad de Oxford, hablando de John Wycliffe, él sabía bien el latín. Y dijo, espérame un momento, como que aquí nos están dando gato por liebre. Hay necesidad de traducir de ese latín al inglés. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vamos a entender? Y él tradujo en el año 1380 el Nuevo Testamento. Lo tradujo de la Vulgata Latina al inglés. Y en 1382 el Antiguo Testamento, en lo cual él viene a ser, imagínense cómo le debe haber gustado a las autoridades de ese tiempo. No le gustó, ¿por qué? Porque el idioma sagrado se lo estaban prevaricando, se lo estaban profanando con otro idioma que no era el universal. Entonces viene a entender de que como él ya había traducido de latín al inglés, mucha gente ya compraba y compraba y compraba aquella sed de leer, de entender la palabra en su idioma. Qué bonito, mira, nosotros nos dan una Biblia en otro idioma o a veces en otra versión que no estamos acostumbrados, sentimos como que, ¿qué está pasando? Pero ellos ahora que ya la tienen en inglés, empieza aquel movimiento y el cristianismo a florecer y a saber, a conocer más de Dios. Mire, y se dan cuenta de que lo que estaba haciendo la Iglesia Universal no era ni por cerca lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En esa época donde vino a suceder la Santa Inquisición. A John Wycliffe lo quemaron, ¿por qué? Porque lo tildaron como hereje, porque había profanado, había prevaricado el idioma universal, el idioma sagrado. Entonces, vamos a ir más adelante, mire. Estamos llegando a un punto interesante, porque aquí viene a aparecer Johannes Gutenberg, un alemán. Un alemán en el año 1465 de que él fue el primer inventor de la imprenta en esa región, en Europa. Asia ya la tenía, los chinos ya tenían una imprenta en esa época, pero él viene a hacer algo tan maravilloso, en lo cual él hizo unas tablas donde él podía poner 42 renglones donde solo ponía las letras lo que contenía la Biblia en 42 renglones y ¡rup!, la estampaba. Imagínense usted qué rapidez con la que estaban produciendo la Biblia, en la cual desde él lo primero que hizo, traducir de la Vulgata Latina al alemán. Qué maravilloso, la gente en Inglaterra ya estaba comprando la Biblia de Wycliffe, como en Alemania estaban comprando la Biblia de Gutenberg, en la cual eso se empieza a regar, se empieza a mover un movimiento, pero una sed de comprar esa literatura. El bestseller estaba saliendo, hermano. ¿Cómo salió esta palabra? El mejor libro vendido, el bestseller que le llaman aquí, siempre ha sido y será la Biblia. ¿Cuántos años han pasado y miren la Biblia siempre la seguimos buscando? Que la versión nueva la compramos, ¿por qué? Porque hay palabra. Entonces, mire, vamos a ir más adelantito porque este tiempo se nos está cortando. ¿Recuerdan este personaje ustedes? Martín Lutero. Y aquí es donde viene la reforma de la iglesia. Pues sí, hermano Samuel, tanto que estamos hablando de fechas, de historia es importante. ¿Por qué? Porque un día usted va a entender desde a dónde viene la Biblia padeciendo atropellos. Pero con ser así, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y siempre Dios escoge personas indicadas para que lean, entendidos, para que interpreten, personas para que puedan decir, esto es cierto, lo que me están enseñando, esto es mentira. Es donde Dios pone, y mire qué maravilloso, de la misma gente que se encarga de torcer las escrituras, de allí mismo levanta personas para que vengan a abrirle los ojos a la gente que está esclavizada en la ignorancia. Mire lo que sucedió. Martín Lutero se dio cuenta de que él era un monje alemán. Mire, este
personaje nos fascina a nosotros porque tiene mucha historia. Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, ponga bien esa fecha en su calendario, 31 de octubre de 1517 no simplemente se celebra el día del triqui triqui, se celebra también el Día Internacional de la Biblia en muchos países de Latinoamérica, en el cual aquí en Estados Unidos parece que es en noviembre el Día Internacional de la Biblia. Pero Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, él clavó 95 tesis, las clavó en la puerta de la Catedral de Gutenberg. Perdón, sí, ahí en Alemania, en la catedral, él puso esas 95 tesis en la cual él había entendido el latín, y se daba cuenta de que en ese latín habían cosas de que no tenían nada que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. Y la gente, mire, la pregunta que yo me hacía, ¿cómo es que la Iglesia Universal ha tenido siempre tanto capital, tanto poder adquisitivo para hacer esos grandes palacios, esos castillos enormes, esos monumentos que olvídese, ni los reyes quizás viven como vive alguien en el Vaticano? Entonces, ¿de dónde sacaron ese dinero? Este personaje, este monaguillo, Martín Lutero, él se dio cuenta de que la iglesia estaba haciendo dinero a través de torcer la palabra. Y vino él y dijo, no, pues es necesario hacerle entender a la gente que lo que nos están vendiendo, gato por liebre, por el latín, hay que traducirlo mejor al alemán. Y él en el año 1521 tradujo del latín, de la Vulgata latina, tradujo al alemán la Biblia en alemán. Valga la redundancia. Resulta ser de que en esas 95 tesis de que él publicó, mire, antes esas tesis eran, para él no era algo nuevo, él ya había puesto las tesis cuando había una palabra, un profesor se encontraba con una palabra que era llamativa, a punto de discusión, lo que hacían era colgarlas en la pared y la gente venía y la marcaba con un lápiz o con un clavo si estaba a favor o estaba en contra. Por decir así, era el Facebook de aquel tiempo, donde ponían en el muro algún comentario y la gente le daba un like o una manita abajo o qué sé yo. Entonces Martín Lutero hizo eso, puso esas 95 tesis en la pared, en la cual habla de solo Cristo, solo la Biblia, solo la fe, en la que él hace muchos escritos. Este personaje, si tiene oportunidad de leer de él, lea, porque mire, en el año 1521, cuando él ya tradujo la Biblia, se vino a dar cuenta de que la Iglesia Universal estaban vendiendo indulgencias, en lo que allí donde a mí me llamaba la atención, ¿cómo es que ellos tienen tanto dinero? Le hago una pregunta, ¿qué lo quería usted por un pariente? Un pariente que está en la cárcel. Pues buscaríamos manera como sacarlo y pagamos lo que sea por sacarlo. La Iglesia Universal estaba vendiendo indulgencias en la cual ellos le prometían a cualquier persona sacarlo del purgatorio, del infierno. Mire, aviente una monedita aquí al jarrón y nosotros le vamos a decir en qué tiempo su pariente ya va a haber salido del purgatorio, va para el cielo. Entonces la gente hacía lo que hacía. Mira, venían personas cuadraplégicas, personas paralíticas que querían un milagro. No, aviente una monedita, una indulgencia y le daban un sello, un certificado. En tal día, fulano de tal dio esta monedita. ¿Por qué? Porque es una indulgencia de que está en promesa, pero se va a cumplir. Y la gente en esa promesa seguían dando al Imperio Romano. Entonces de ahí es donde este Lutero dijo, no, hay que cambiar esto. Hay que darle a entender a la gente de que le están vendiendo mentira. Entonces, vamos a ir más adelante. Mire, me dio curiosidad de que hay 10 frases de Martín Lutero, de que son muy bonitas de tener en cuenta. Le voy a leer unas cuantas. Dice, Martín Lutero dijo un día, dice, incluso si se supiera que mañana el mundo se hará pedazos, aún plantaría mi manzano. Como quien dice, que el mundo se haga pedazos, pero mi fe siempre la sigo sembrando. Como otra que dice, no hay una relación, comunión o compañía más encantadora, amistosa y encantadora que un buen matrimonio. Está hablando un monaguillo que se casó. Mire, después dice, junto a la palabra de Dios, el noble arte de la música es el mayor tesoro del mundo. Para los hermanos que les gusta la música, mire, cuando cantan alabanzas a Dios, cuando entonan alabanzas a Dios de la palabra de Dios, eso es maravilloso. Martín Lutero lo decía también. Dice, he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas, pero todo lo que he puesto en las manos de Dios, eso todavía lo poseo. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido cosas del mundo? Pablo decía que para mí el morir es ganancia. Entonces podemos entender de que habremos perdido muchas cosas, pero si tenemos a Dios lo tenemos todo. Más adelante él dice, la música hermosa es el arte de los profetas, que puede calmar las agitaciones del alma.
Es uno de los regalos más magníficos y deliciosos que Dios nos ha dado. Maravilloso, la música, deleitarse en alabanza al Señor. A veces andamos tan irritados que con una alabanza, hermanos, sentimos aliento, sentimos paz. Y la última dice, el cabello es el ornamento más rico de las mujeres. Está hablando un monaguillo de que siente el aprecio, siente lo bonito, lo que es disfrutar de la libertad a través del conocimiento. Sabe que los monjes, los monaguillos en ese tiempo, para ellos era prohibido tener pareja. Pero vamos más adelante. Vamos con William Tyndale, 1494 a 1536. Él vino a hacer algo muy relevante. Él vino a traducir la Biblia del griego, del hebreo al inglés. O sea que este usó los dos filtros más fundamentales, ¿no? Desde el principio. Vamos a ir al asiento de la olla y vamos a sacar lo que es verdad y lo que es verdad y lo que es verdad. Entonces hizo una Biblia en la cual ya había más conocimiento, ya había más exactitud, más certeza de la palabra. Pero viene en Inglaterra, viene a pasar algo muy singular. Mire, viene el rey Enrique VIII. Este era un sinvergüenza habido y por haber. Era un Juan Tenorio, era el hombre de los mil amores. Tenía 6 esposas. Y para él era tan, pero tan malo, de que si una esposa se le ponía un poquito rebelde, él no venía al asunto de las palabras, él venía y la mandaba a matar. Para él el divorcio no era que vamos a hacer un litigio por incompatibilidad de caracteres, no, el litigio de él era por desprendimiento de cuello, él mandaba a decapitar a las mujeres. Entonces eso le llegó a los oídos del Papa que estaba en vigencia en ese momento. Y entonces lo que hicieron fue de que excomulgaron a Enrique VIII, lo excomulgaron, un rey fue excomulgado en el cual no tiene nada que ver ya con la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque es muy malo. Entonces, aquí viene a suceder algo. Fíjese que la Iglesia Universal siempre ha tenido bastante acercamiento con la ley, con las cosas políticas. Entonces aquí viene a haber un rompimiento. El rey no le gustó eso y él se vengó mandando a hacer una Biblia. Él dijo, ya sé lo que le duele a ellos. Ordenó que se hiciera una Biblia grande y que se pusiera en la entrada de cada puerta de las iglesias. ¿Para qué? Para que todo el mundo supiera la verdad. Dios usa gente mala, gente horrible, gente fea para sus propósitos. Eso téngalo en cuenta, que la gente más ordinaria Dios la ocupa para su propósito. Al rey Enrique VIII Dios lo ocupó para que hiciese una Biblia grande y que todo el mundo empezase a ver cuál era la verdad. Vamos a ir más adelante. Luego viene a salir el rey Jacobo en el año 1604, en el cual aquí dijo, bueno, Enrique ya hizo una Biblia de que ha sido bien popular, pero a nosotros nos interesa hacer una Biblia en la cual todo el mundo la conozca, con un lenguaje de la época, un lenguaje nuestro, un lenguaje entendible, y es cuando él vino a hacer lo que le llamamos ahora en el año 1611 la versión King James, la Biblia más popular en la lengua inglesa. Y aquí entendemos nosotros de que aquí es donde venimos, si se da cuenta cómo venimos desde el hebreo, desde el arameo, hasta llegar al inglés. El inglés es el que viene haciendo en este momento, por decir así, una de las lenguas más prominentes en todo el mundo. Pero vamos más adelante. Hagamos referencia de que antes de que se tradujese la versión King James, vino un personaje muy conocido por nosotros. Él se llamaba Casiodoro de Reina, era un monje de San Isidro del Campo en Sevilla, España, que él en el año 1557 tradujo. Mire, había una fiebre de traducir. Una fiebre de traducir, ¿por qué? Porque ya la palabra se estaba haciendo interesante, ya estamos leyendo en el mismo idioma, ya estamos entendiendo la palabra de Dios, cuánta gente está cambiando, cuántas familias se están restaurando, ¿por qué? Por la palabra. La palabra tiene poder, la palabra tiene vida. Entonces vino él y tradujo del latín al castellano, en el cual el castellano era un español más rebuscado, era un lenguaje más sólido, más antiguo, más clásico. Entonces viene a suceder de que en esa época él fue perseguido también por la iglesia porque no le gustó, de que ya el latín ya estaba perdiendo su auge. Entonces a él lo empezaron a buscar. Él tuvo que huir para Inglaterra. La reina de Inglaterra le dio a él como asilo, le dio a él la manera de que ya no pudiese regresar a España. ¿Por qué? Porque ya lo andaban buscando para matarlo. Hicieron un muñeco en ese tiempo en el que lo hicieron un muñeco como de trapos y todo y lo quemaron, como haciendo entender de que cuando lo encontraran
a este Casiodoro de Reina eso le iba a tocar como el muñeco de trapo. Así como allá en El Salvador, ahí queman al San Judas Iscariote, parece, a Judas Iscariote en el fin de año. Entonces eso le iba a tocar a Casiodoro de Reina. Vamos más adelante. Él, en el año 1602, en Basilea, Suiza, él mandó a publicar un tesoro muy valioso. En el año 1602, en Basilea, Suiza, surgió la primer Biblia en español. Ya no es castellano, sino en español, en la cual él hizo una versión, la versión del oso. ¿Cuál es la versión del oso? Haciendo entender esa figurita de que el oso, así como el oso busca la miel, con qué hambre, con qué apetito, así el pueblo que lea la palabra de Dios va a sentir ese hambre, ese apetito por leer, por aprender, por conocer. Entonces es allí donde surgió la versión 1602 en Basilea, Suiza, la versión Reina Valera, la versión del oso. Hay otras versiones, la versión del cántaro también, de que como un cántaro recibe agua, agua que refresca, y luego vamos entendiendo de que hay más versiones y esto se está poniendo más, pero más prominente, a manera de que ya hay más necesidad, más oportunidad de conseguir la palabra de Dios. Y entonces, luego, como 100 años después, uno del mismo convento donde él estaba se llamaba Cipriano de Valera, en el cual él vino a revisar la Biblia de Casiodoro de Reina, la revisó, la traducción que él había hecho del latín al castellano y del castellano o latín castellano al español, y él dijo, no, pues esto hay una perfección, lo que vamos a hacer es que la vamos a revisar, la vamos a editar y la vamos a registrar. Entonces aquí donde nosotros venimos a tener la versión que usted y yo leemos hoy en día, la Reina Valera 1909, 1977, 1995. Entonces, hay varias versiones en las que vamos entendiendo nosotros de dónde viene la Biblia, a dónde nosotros estamos. Entonces, podemos entender, hermanos, amigos, hermanas que nos sintonizan, de allí donde nosotros conseguimos la información de la palabra de Dios, la palabra que nosotros respetamos, la palabra que oímos. Pero vamos más adelante. Mire, tenemos en cuenta de que aquí la Reina Valera, la gente tradicional creía de que el rey James, él hizo la Biblia, la King James, y por eso decían que la Reina Valera hizo la versión Reina Valera, en la cual nada que ver. El King James la mandó a hacer el rey James, pero la Reina Valera la hizo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Así de que tenemos ese dato muy importante. Este es un dato muy de anécdota, por decirlo así, ya para terminar. Yo sé que el tiempo se nos ha ido un poquito arriba o mucho arriba, pero tenemos en cuenta, hermanos, de que la Biblia ha sufrido atropellos en el aspecto que decía que el cielo y la tierra pasará, lo que está pasando, el mundo está pasando, pero la palabra de Dios siempre permanece. Este personaje se llamaba Voltaire. Era un francés, era un físico humanista francés. En aquel se dio cuenta de que andaba una Biblia que se llamaba la Biblia Olivetana, que la escribió Pierre Robert Olivetan. Este era primo de Juan Calvino, de John Calvino. Entonces, cuando se dio cuenta de que sus escritos, los escritos de Voltaire, ahí lo puede ver en la foto de que medio Voltaire, el hombrecito este, que estaba en contra, era un ateo, por decirlo así, un filósofo ateo, en el que él decía de que esa Biblia de la que hablan, un siglo más tarde ya nadie va a leer esos escritos. ¿Por qué? Porque ellos van a leer mis escritos, lo que yo estoy produciendo. Entonces podemos entender de que cuando él se dio cuenta de que ya la teología estaba tomando auge, que John Calvino estaba estaba mostrando el protestantismo de una manera bien pero fundamental, él viene a tener ese celo y él profetiza de que esos escritos se van a desvanecer. ¿Por qué? Porque nadie los va a leer de aquí a 100 años. Entonces, mire lo que sucedió. 100 años más tarde, la Sociedad Bíblica Británica compró la casa de Voltaire, usó la imprenta de Voltaire y allí declaró la Organización Mundial de la Sociedad Bíblica en París, en la cual desde allí se traducían, se imprimían Biblias para toda Europa. Entonces podemos ver de que la palabra de Dios siempre ha tenido quien la proteja. Donde del mal que se le viene es un bien para la palabra de Dios. Y es por eso, hermano, hermana, amigo, de que se nos es necesario a nosotros meditar en la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver con nosotros tanto hablar acerca de la Biblia? Hermano, la Biblia se nos es dada para que la leamos.
La Biblia se nos ha sido posible que llegue a nuestras manos para que meditemos en ella, para que memoricemos de ella, para que aprendamos de ella. Pero lo más importante, hermanos, es que lo poquito que aprendemos de ella lo pongamos en práctica y lo obedezcamos. ¿Por qué? Porque en Dios está el que la Biblia llegue a nuestras manos. En Dios ha estado de proteger a estos caudillos, en proteger a estos mártires que murieron porque la Biblia, la palabra, su palabra llegase a nuestras manos. Hoy cuántas versiones tenemos, cuántas traducciones tenemos. Hoy tenemos riqueza de conocimiento y esto nos hace entender de que Jesucristo ya viene. ¿Por qué? Una pista que él dejó, dijo que cuando se hubiese predicado su palabra por todo el mundo, eran señas de que él iba a venir. Entonces, la palabra de Dios ya llegó ahora por nuestros teléfonos inteligentes, en cualquier lado donde andemos, está la palabra. La Biblia, hermano, hermana, amigo, con su amabilidad que nos sintoniza en esta transmisión, no es para tenerla guardada. Léala. Escribe en ella. Yo atesoro algo muy bonito. Mire, esta Biblia me la regalaron hace como 15 años. En la que leía, las páginas se me están desprendiendo y todo. Hay cositas de que quedan grabadas en el corazón. Y en lo que usted puede escribirla, mire, que no sea la Biblia como el libro de las páginas amarillas, que solo está abierto en el Salmo 91 y se hace amarillo de tanto estar abierto ahí. No, la Biblia es para que usted escriba en ella, lea en ella, medite en ella, memorice de ella y haga caso de ella. Es necesario de que usted y yo la leamos. Es necesario de que usted y yo pongamos en práctica lo que Dios quiere que nosotros atesoremos en nuestro corazón. Hermanos, amigos, esta ha sido la clase, un poquito ladrilludita esta semana, pero ha sido la voluntad de Dios de que podamos meditar en ello. Nos despedimos con esta porción bíblica que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. ¿Y vida en quién? Vida en su nombre. Nos despedimos con una oración. Bendito Padre que estás en gloria, muchas gracias te damos por este privilegio que nos diste de meditar en tu palabra, Señor, esos 400 años que hubieron de silencio. Había silencio en muchas cosas, pero en el interior tú estabas trabajando, Señor, dando forma a lo que iba a venir para nuestra vida, para nuestra época actual. Te damos gracias, Señor, por todos esos mártires que padecieron, Señor, por tu palabra, que a cuesta de su vida ellos hicieron todo para proteger tu palabra. Es cierto, Señor, tu palabra no necesita defensa. Ella se defiende ella misma, pero sí has ocupado personas, Señor, alrededor del mundo, que ellos sean aquellos protectores de que la literatura la guarden y la atesoran y la ponen como algo tan sagrado, así como nosotros tenemos que poner en cuenta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos por este momento. Permite, Padre, que ese antes y después del que hablábamos sea un después floreciente en el que podamos tener en cuenta de que tu palabra ha sido necesaria en estos momentos de encierro. Pero cuando salgamos, Señor, vamos a ir con denuedo, a hacerle entender a la gente de a dónde vino la palabra de Dios y de a dónde la presentamos al mundo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, hermana, amigo, que el Señor me les bendiga de una manera muy, pero muy maravillosa. Tenga en cuenta de que usted y yo siempre tenemos una cita pendiente. Así es de que nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite.